Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Alejandro y en este nuevo video vamos a hablar sobre el análisis de tolerancias. Vamos a dar una breve introducción a este tema que en lo personal es un tema que me apasiona, pues el análisis de tolerancias es la actividad clave que nos permite pasar de la parte teórica del desarrollo de un componente y empezar a vislumbrar o empezar a trabajar con la parte práctica, ¿sí? Como por medio del detallado técnico de un componente. Con el análisis de tolerancias, lo que hacemos es analizar cómo la variación de un componente va a afectar a la función de este cuando este sea ensamblado. Gracias a esto nos permite hacer esa liazón o ese enlace entre las áreas de ingeniería y las áreas de manufactura. Además, otro beneficio del análisis de tolerancias cuando lo aplicamos en las etapas tempranas del desarrollo es que nos permite dar soporte a otras actividades tal como el diseño de manufactura o incluso nos permite dar soporte en el proceso de elaboración de AMEFs tanto de producto como de proceso. Bien, entonces pues vamos a empezar con este tema y vamos a arrancar. El análisis de tolerancias es la actividad por la cual vamos a calcular y a determinar la variación ya sea potencial o presente que tenemos en un ensamble. Ahora, este análisis lo hacemos para poder proponer soluciones que garanticen el ensamble y la función de este producto. El análisis de tolerancias también lo vamos a conocer como análisis de acumulación de variación o análisis de acumulación de tolerancias. Y básicamente este análisis se basa en el estudio de tres factores principalmente. En primer lugar, vamos a tener el análisis de las desviaciones dimensionales de los componentes que forman el ensamble. En segundo lugar, vamos a tener el análisis de la interacción o de la influencia que ejercen los métodos y herramientas que tenemos para unir o para armar este producto. Bien. Y finalmente, cuando conocemos la variación generada por las desviaciones de los componentes y la desviación generada por los métodos de ensamble, los vamos a comparar con los objetivos tanto de función o de calidad que se esperan para este producto. De esta forma, con el análisis de tolerancias, lo que podemos hacer es determinar si esa desviación que vamos a restringir por medio de la tolerancia es suficiente o es efectiva para, uno, garantizar el ensamble del producto y dos, que se estén cumpliendo las especificaciones de tanto de calidad como de función para este producto. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Tenemos estos tres bloques, cada bloque tiene una medida y una tolerancia, de forma tal que, ¿qué es lo que vamos a hacer con el análisis de tolerancias? Lo que vamos a hacer es estudiar diferentes escenarios posibles basándonos en esta información. Por ejemplo, en este caso, este cuadro formado por líneas punteadas representa la condición nominal de este bloque. Ahora, como nosotros estamos definiendo que este bloque puede tener una tolerancia de más o menos 1, lo que estamos diciendo es que este bloque puede venir o puede ser aceptado para el armado hasta con una dimensión de 11 o una dimensión de 8. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que cuando nosotros recibamos ese bloque, venga en su tolerancia máxima, no en su condición nominal. Ahora, el que un componente no venga en su condición nominal es de esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variación, recuerden que es inherente a la fabricación de cualquier componente o cualquier ensamble que vayamos a tener. Entonces, en este caso, pues si bien la nominal estaba en esta posición definida por esta línea punteada, en la realidad puede ser que recibamos el bloque en esta dimensión, es decir, dentro de especificación, basándonos en su tolerancia, ¿sí? Pero pues desviado de la condición nominal.
Ahora, esta condición se puede presentar también para el segundo bloque, ¿sí? En este caso, también su condición nominal marcada por líneas punteadas, ¿sí? Y puede ser que venga también en su máximo de tolerancia, y lo mismo con el bloque naranja. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Nosotros, por acumulación de tolerancias, ¿sí? Vamos a tener que este ensamble, que debía de medir 29 centímetros en su condición nominal, para este caso, pues está teniendo una medida máxima de 33 centímetros. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos que lo forman vienen en sus estados máximos. Entonces, si nosotros comparamos cuál era la medida nominal, que en este caso es de 29, el ensamble pues debió de haber llegado hasta acá. Sin embargo, por temas de variación, pues realmente se extendió un poco. ¿Cuánto? En este caso, 4 centímetros. Estos 4 centímetros vienen de la acumulación de variación que nosotros estamos permitiendo a través de estas tolerancias. También se puede presentar el caso contrario, en donde tenemos una condición nominal esperada, pero el componente venga más corto. ¿Qué tanto? Pues en este caso 1 centímetro, de acuerdo a la tolerancia permitida. Esto va a pasar o puede suceder también con el resto de los bloques, ¿sí? Vamos a tener el bloque verde en 6 centímetros y el bloque anaranjado en este caso en 10, porque su tolerancia es de más o menos 2. De manera similar, en este caso, ya no vamos a tener una medida máxima, pero tampoco una medida nominal. Aquí tendríamos una medida de 25 centímetros, es decir, nuestro ensamble es un poco más pequeño. ¿Qué tanto más pequeño? Pues la resultante de variación. Recuerden que los recuadros punteados representan la condición nominal de nuestro ensamble. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, la variación negativa de nuestro ensamble podría ser de menos 4 centímetros. Bien, ahora, a partir de esto, nosotros podríamos definir lo siguiente. La longitud total de nuestro ensamble sería de 29 centímetros, que no es más que la suma de los valores nominales de nuestros bloques, y va a tener una variación, en este caso, más o menos de 4 centímetros. Estos 4 centímetros son el resultado de la acumulación o suma de variación permitida a través de estas tolerancias. ¿De acuerdo? Este es un caso muy sencillo de cómo utilizamos el análisis de tolerancias para prever esas condiciones o esa condición en la que nuestro ensamble eh, eh, puede quedar, ¿no? Después del proceso de manufactura. Sin embargo, es necesario que consideremos otros factores. Veamos cuáles son estos otros factores. Otro factor relevante cuando estamos analizando tolerancias es la variación de forma que van a tener los componentes, y debemos de tomar en consideración los efectos de este en el ensamble. Pensemos en el siguiente caso. Vamos a mantener este ensamble de 3 bloques y se podría dar la siguiente condición, en donde, por ejemplo, el bloque verde en su base esté en su máxima tolerancia y en la parte superior esté en su mínima tolerancia. Esto lo que va a provocar es que la forma de nuestro bloque cambie. Esto al final va a cambiar o va a generar una desviación de orientación en el asentamiento tanto del bloque azul como del bloque naranja. Si además el bloque azul y el bloque naranja tuvieran también sus propias variaciones de forma, entonces, pues este análisis que hicimos inicialmente, pues tal vez ya no es tan efectivo o ya no está tan apegado a la realidad como lo habíamos pensado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener efectos de variación diferentes, ¿sí? En este caso podríamos definir la variación, o tendremos que analizar o conocer cuál es la variación esperada en la parte superior o incluso en este caso en la altura. ¿Por qué? Porque vamos a generar un par de resultantes generadas justamente por cómo estamos uniendo estas piezas entre sí
y la variación de forma que estas piezas tienen al momento de ensamblarse. Ahora, pensemos, por ejemplo, que este ensamble debe de ser localizado o lo vamos a meter en otro componente y esperamos que tenga esta forma. Estos controles de forma y los efectos también los debemos de considerar. ¿Por qué? Porque si bien en este caso estamos analizando el ensamble y esperamos que tenga estas resultantes, ¿sí? No es lo mismo si tenemos esta condición en donde los tres bloques deben de estar contenidos. Estos resultantes se van a convertir en otro tipo de resultantes. En este caso, estos resultantes se convertirían en estos gaps. El análisis de tolerancia en este caso, o bueno, el análisis de tolerancias en este caso nos va a ayudar, ¿sí? Para definir de manera efectiva cuál es la magnitud de los controles geométricos que debemos de asignar a cada una de estas piezas de acuerdo, en este caso, a la zona en donde vamos, o mejor dicho, a la función final del componente, que en este caso pues estaría definida por el hecho de que podamos meter los tres bloques en este contenedor. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras, aquí también vamos o bueno, como lo habíamos mencionado en un principio, debemos de tomar en cuenta las secuencias de ensamble o los métodos de ensamble que vamos a tener. Veamos este otro escenario. Bien, pensemos ahora en cómo van a influir las variaciones en las secuencias de ensamble que vamos a definir. Vamos a suponer de nueva cuenta nuestro ensamble de bloques, ¿sí? Y vamos a suponer lo siguiente, o mejor dicho, vamos a analizar el siguiente caso. No es lo mismo, o no va a ser la misma resultante de variación que nosotros tengamos si vamos a montar primero el bloque verde, después el bloque azul y luego el bloque naranja. ¿Por qué? Porque derivado de las variaciones de forma y orientación que presentan las piezas, pues vamos a tener diferentes resultantes, ¿no? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Sin embargo, si nosotros cambiamos esta secuencia de ensamble y decimos, por ejemplo, ahora que el primer componente a ensamblar va a ser el bloque azul, luego el verde y luego el 3, si se dan cuenta, eh, para la misma variación en las piezas, tenemos resultantes diferentes en el ensamble. ¿Qué significa esto? Que gracias a, o mejor dicho, dependiendo la variación dimensional de los componentes y la secuencia de ensamble con el que vamos a armar el producto, vamos a distribuir de forma diferente esa variación. Entonces, gracias al análisis de tolerancias, podemos determinar, y bueno, también conociendo los requerimientos de ensamble o de producto, podemos determinar cuál secuencia de ensamble es mejor. ¿Para qué? Para distribuir esta variación dimensional sin que afecte al producto. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta parte. Veamos otros casos también relevantes que debemos de considerar. Otros factores relevantes cuando estamos haciendo análisis de tolerancias es que podemos analizar y calcular, mejor dicho, calcular y analizar, por ejemplo, la desviación dimensional generada por factores de ensamble, como son aquellos que se generan por acciones de sobrerestricción cuando estamos formando los ensambles, ¿sí? Por ejemplo, o para ser más específico, la deformación y recuperación elástica derivada, por ejemplo, de procesos de manufactura. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo este riel para hacer este ensamble, ¿sí? Lo debemos de sobre-restringir, ¿sí? Y en condición de sobre-restricción vamos a colocar una serie de puntos de soldadura. Por supuesto, cuando nosotros quitemos este ensamble del dispositivo que lo mantiene en su posición para aplicar los puntos de unión o los puntos de soldadura, vamos a tener cierta recuperación elástica,
¿sí? Entonces, gracias al análisis de tolerancias podemos determinar justamente la magnitud de esa recuperación y determinar si va a afectar de nueva cuenta la función de este ensamble. Otro tema interesante también y muy importante, por ejemplo, es en el diseño de mecanismos e incluso desarrollo de cinemáticas. Pues cuando estamos diseñando un mecanismo o un sistema que va a tener ciertas partes móviles, es muy importante garantizar cierto nivel de holgura entre las piezas móviles y las piezas fijas durante el accionamiento o el funcionamiento de este mecanismo, ya que si estas holguras se vuelven cero o simplemente hay contacto durante la cinemática por variación, pues estaríamos rompiendo o estaríamos incumpliendo la función esperada para ese mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias al análisis de tolerancias, podemos analizar estos posibles riesgos y justamente tomar medidas para que no se presenten o para eliminar este riesgo, como definiendo tolerancias que si bien van a permitir a los componentes variar, esta variación no va a afectar el funcionamiento final del producto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de lo que hemos identificado o de lo que hemos visto hasta el momento, podríamos decir que los objetivos del análisis de tolerancias son comprender y sistematizar la función del producto. Una vez que nosotros hemos entendido cuál va a ser el funcionamiento de nuestro producto, entonces lo que podemos o lo que tenemos es una identificación clara de los componentes clave que forman este producto. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos hacer o podemos dar el énfasis o nos podemos enfocar, mejor dicho, en estas características que van a tener estos componentes que pueden ser o que son potencialmente riesgosas a la función de nuestro ensamble. Además, como conocemos estos elementos clave o estas características clave, ¿sí? También podemos comenzar a analizar cuál es la capacidad disponible de manufactura y ensamble para saber si tenemos la capacidad suficiente para garantizar que la variación en estos elementos clave no vaya a afectar a la función y si fuera necesario, entonces tal vez llevar a cabo actividades de optimización. De esta forma, lo que logramos es generar sinergias o trabajo horizontal entre las diferentes áreas que participan en el desarrollo y posterior fabricación del producto. Es decir, vamos a alinear objetivos entre las áreas de ingeniería o de diseño y desarrollo, las áreas de calidad, áreas de manufactura y áreas de producción. Entonces, cuando hemos definido estas sinergias, ¿sí? Es posible justamente lograr una mejor o lograr procesos de optimización tanto en el producto, es decir, en el diseño, o si fuera necesario también en nuestros procesos productivos. Y una vez que hemos hecho esto, justamente logramos garantizar la función y calidad de este producto final, ¿sí? Ahora, esto puede parecer un tanto ideal, pero deben de saber algo. En la realidad, este proceso es muy utilizado principalmente en el sector automotriz y en el sector aeroespacial, en donde por medio del análisis de tolerancias, justamente van desarrollando cada uno de estas actividades para garantizar que sus productos sean armados bien y a la primera a pesar de la variación disponible, mejor dicho, de la variación presente en los componentes que se fabrican. Con eso estaríamos terminando este video. Recuerden, esto fue solamente una breve introducción al tema, pues el análisis de tolerancias es un tema muy extenso y en definitiva un solo video no es suficiente para darlo a conocer. Por lo tanto, los invito a que nos dejen o bueno, nos escriban sus comentarios, dudas, opiniones que hayan surgido durante este tema
Y también recuerden que si quisieran aprender más de esto o de otros temas tal como GD&T, simulación de procesos, detallado técnico dimensional de productos, se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales o directamente por medio de nuestra línea de WhatsApp. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del video. Eh, si les gustó el video, por supuesto, les pido que le den un like, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales para ver más contenido relacionado con el análisis de tolerancias y con controles geométricos. Y pues finalmente compartan nuestro contenido a quien consideren les pueda ser de ayuda. De nueva cuenta, les agradezco que nos hayan visitado y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.